Amados hermanos, que Dios los bendiga. Es un gran honor poder venir delante de ustedes, delante de nuestro Dios, para poder compartir esta palabra. Vamos a continuar con el estudio de Josué, capítulo 5. Y le vamos a pedir al Señor que nos pueda guiar y que nos pueda dar entendimiento a través de todo este estudio. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú nos enseñas, Señor Jesús. Tú nos guías, Señor, por cada versículo para que podamos comprenderlo, para que podamos entender qué es lo que tú anhelas de nosotros y cómo quieres que nosotros caminemos por este camino de santidad, que aunque tropecemos, Señor, que seamos torpes, no nos vamos a extraviar, Señor. Y yo te pido, Padre Santo, que así como nosotros aprendemos, Señor, también podamos enseñarle a otros. Te pido que nos hagas entendidos para poder enseñar todo lo que sabemos de ti a todas las personas que nos rodean. Guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuamos con el estudio del capítulo 5 de Josué. Hemos visto ya en el capítulo 4 que ellos levantan una señal delante de Dios, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Y ahora ellos continuaban su entrada a la tierra prometida. Y el Señor demandaba de ellos en esta nueva entrada una nueva señal, un nuevo compromiso de santidad con ellos. Ya no solamente era ahora una entrada sobre el río Jordán, ni un recordatorio, sino ahora era un compromiso personal. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros todos los días hagamos con Él, que presentemos nuestros cuerpos como ese sacrificio diario, acepto, y nuestras mentes, para que el Señor cada día nos pueda convertir a Él y nos use instrumentos para que otros lo conozcan también. Entonces dice el versículo 1, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Y nosotros sabemos que Dios estaba con ellos, porque ellos habían logrado cada una de las victorias y cada una de las señales que les iban a seguir sucediendo, no en sus propias fuerzas, sino porque Dios iba delante de ellos. Y dice en Deuteronomio 20, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y el Señor ya les había hablado de no tener temor de pueblos más grandes que ellos, porque Dios estaba con ellos y ese Dios los había sacado de la tierra de Egipto. Y nosotros sabemos cómo lo sacó con 10 señales muy poderosas. Y no solo ello, sino que también abrió el mar Rojo para que crucen en tierra seca. Y acá ellos continuaban viendo la presencia de Dios en sus vidas, como también hace el paso del Jordán. Pero todo esto se llevaba a cabo porque ellos habían dispuesto su corazón para obedecer. Ya habían pasado 40 años desde que la generación incrédula murió en el desierto, y ahora esta nueva generación se levantaba. Y era necesario que ellos pudiesen tener un recordatorio del poder de Dios. Y no solamente porque les habían contado, sino que con sus propios ojos pudiesen verlo. Entonces estos amorreos y estos cananitas tenían miedo. Su corazón había desfallecido. Ya no tenían aliento delante de los hijos de Israel. Pero sin embargo, estos corazones estaban desfalleciendo porque tenían miedo de sus vidas, porque se acordaban del poder de Dios. Y de la misma forma, Dios quiere que nosotros sepamos, si nosotros aún a lo largo del camino y hasta el día de hoy, nosotros tenemos alguna lucha interna que aún el Señor está luchándola, Dios ya tiene la victoria en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque delante de la presencia de Dios todo cae. Pero ellos tenían en su corazón la obediencia. Esta generación que se había levantado había decidido ser obediente, y por la obediencia que tenían en sus corazones, Dios estaba a favor de ellos. Dice en Deuteronomio 28:1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra,
Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. En el versículo 7 dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Y luego dice en el versículo 9, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti. Entonces el Señor quiere que nosotros lo busquemos, que seamos obedientes a Él. Dice en el versículo 13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Entonces, este pueblo, en los primeros versículos, estaban con el Señor. Dios estaba con ellos, mejor dicho. ¿Por qué? Porque habían dispuesto su corazón y todos sus enemigos tenían miedo. Pero ¿quiénes son estos amorreos? La palabra habla sobre ellos en Génesis, capítulo 14. Es cuando por primera vez se habla de ellos en la palabra, cuando Abraham liberta a Lot. Se habían levantado 4 reyes para irse en guerra contra Sodoma y contra Gomorra. Y estos 4 reyes, también en medio de ellos estaba Mamre. Y no sé si ustedes recuerdan que Mamre era una ciudad que estaba en Hebrón. Y es la primera vez en la Biblia donde se le dice a Abraham el hebreo. Dice en Génesis 14:13, después de que habían tomado a Lot como rehén, y vino uno de los que escaparon y lo anunciaron a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo. Entonces, Abraham habitaba en un encinar cuyo dueño era Mamre, y él era un amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Entonces, acá vemos cómo en este primer momento los amorreos eran aliados de Abraham. Y así como en esa época ellos atacaban de noche, igual hoy en día los soldados de Israel siguen esta misma estrategia. Y algo importante es que acá se le dice por primera vez a Abraham el hebreo. Entonces ya era Abraham reconocido en la tierra de Canaán. Pero esos amorreos luego le dan la espalda a sus aliados. Y esos amorreos deciden darle pelea al ejército de Dios. Y lo vamos a ver acompáñenme a Deuteronomio 3:8. En Deuteronomio 3 habla sobre la derrota que Israel hace en contra de Sehón. Esto es antes de Josué, dice, aquí es cuando se volvieron enemigos contra ellos. Y dice, volvimos pues y subimos camino de Basán y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear, él y todo su pueblo en Edrei. Y me dijo Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra. Y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Entonces ellos ya venían luchando contra los amorreos porque ellos habían decidido siempre darles la contra. Y los amorreos habían preferido vivir en las colinas y valles que estaban a los lados del río Jordán. Entonces definitivamente en el ingreso de Josué, junto con el ejército, los iban a encontrar. Y los encuentran y tienen guerra contra ellos. Y esa guerra no solamente está escrita aquí, en donde hemos leído Deuteronomio 3:8, sino también en Números 21:21, donde dice, entonces envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos. Y esta es una parte importante que quiero que, por favor, sepan. Pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos hasta que pasemos tu territorio. Ellos siempre han seguido leyes de guerras. Ellos avisaban y solo querían pedirles permiso para poder cruzar por su tierra sin tocar ningún fruto ni ninguna pertenencia de ellos. Solo tenían un objetivo, cruzar por su tierra.
Pero Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sehón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto y vino a Jaza y peleó contra Israel. ¿Y qué pasó? Y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra de Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Hesbón y en todas sus aldeas. Porque Hesbón era la ciudad de Sehón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab y tomado de su poder toda su tierra hasta Arnón. Entonces ellos tenían guerra contra los amorreos, pero en Deuteronomio 20 Dios les dice cómo deben luchar todas sus batallas. Y hasta el día de hoy en Israel, las fuerzas de defensa de Israel tienen Deuteronomio 20 como parte de su orden y organización para la guerra. Dice, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y les dirá, hoy Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón. Y aquí se trata sobre cómo debía ser el corazón del ejército de Israel, pero en el versículo 10 dice, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Entonces Josué hizo lo mismo, va y le dice a Sehón, rey de los amorreos, y le intima la paz. Le dice, voy a pasar por tu tierra, no nos iremos por los sembrados, ni por las viñas, no beberemos, no tocaremos nada, solo queremos cruzar por tu territorio. Pero ellos no quisieron. Y es tal como Dios les dijo, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere todo el pueblo que en ella fuera hallado, te será tributario y te servirá. Entonces, mas si no hicieren paz contigo y emprendieren guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Entonces, acá el Señor les da un orden. Y en el versículo 16 vamos a hacer hincapié que dice, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. ¿A quiénes? Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. ¿Por qué? Porque estas regiones todas eran paganas y todas tenían una forma de adorar a sus dioses, donde involucraba poner en juego sus valores santos. Entonces Dios no quería que ellos tuviesen ninguna mezcla. Ellos sí se podían permitir mezclarse con otros. No así los egipcios, que los egipcios eran déspotas y no les gustaba mezclarse con nadie, solo entre egipcios. En cambio, estas ciudades sí eran ciudades paganas. Y dice en Ezequiel 16, desde el 1 hasta el 3, y vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Entonces, Dios sabía el potencial de pecado que los amorreos tenían sobre Israel. Y por eso que Él les dice en Deuteronomio 20 que ningún amorreo podría seguir con vida, ni tampoco el cananeo. Y en Josué 5, los primeros en enfrentarse con ellos son los cananeos y los amorreos. Luego, en el versículo 2, vamos a seguir leyendo Josué 5, 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto, por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, por el camino después que hubieran salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que nos la daría, tierra que fluye leche y miel, a los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar. Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Entonces, ¿qué pasa? Aparentemente en estos 40 años, ninguno de los hijos que habían nacido había sido circuncidado. Y Dios les ordena
que ellos hagan esto porque la generación anterior falleció y no obedeció a Dios, pero esta nueva generación tenía que circuncidarse para poder tomar posesión de la promesa de Dios que les había dado sobre una tierra que fluye leche y miel. Y esta generación, iba a estar en lugar de la generación incrédula. Y habla de que la obra de Dios continúa aún a pesar de la incredulidad. El Señor alguien puede perder su bendición por no creer, puede dejar de ser prosperado en el caminar del Señor, pero el Señor nunca va a dejar que su obra esté limitada. Él va a levantar a alguien más, pero Él necesita que estas personas que responden al llamado de Dios circunciden su corazón, que se separen. La circuncisión no era algo fácil para hombres adultos, era una separación, un signo de santidad. Y Josué lo circuncidó. Este acto fue el acto más poderoso de consagración, porque demostraba que el corazón del israelita era definido. No era como en las otras naciones de la tierra y no quería ser como en las naciones de la tierra. Yo escucho a Dios y hago lo que Él me dice que debo de hacer. Entonces era algo muy personal. Ellos sabían de forma personal que estaban escuchando la voz de Dios, estaban obedeciendo lo que Él les dijo que tenían que hacer porque no querían ser como los otros. Y era dar un paso adelante en una obediencia fiel e identificarse a sí mismo como parte del pueblo de Dios. Era renunciar a la carne, al mundo y a sus placeres. Era morir a uno mismo y vivir para Dios. Entonces, ellos se quedaron en este mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y desde el punto de vista militar, estos hombres eran de edad de lucha, pero al estar circuncidados, eran completamente vulnerables e incapaces de luchar durante un periodo de varios días, hasta que todos sanaron. Y si bien es importante entender que esta circuncisión y esta sanidad era parte de un recordatorio también con sus propios cuerpos, de que ellos iban a decidir separarse para Dios. Entonces Israel no solamente cruza el Jordán en un lugar militarmente indeseable, porque están justo al frente de Jericó, el puesto de avanzada militar más fuerte de los cananeos, sino que también Dios incapacita a su ejército por varios días. Y ellos hicieron esto porque ellos valoraban la palabra de Dios y valoraban los estatutos de Dios. Muchas veces nosotros podemos encontrarnos en situaciones vulnerables, en pruebas muy fuertes que afectan nuestro cuerpo o nuestro corazón, y son adversidades, pero estar en el lugar donde el Señor quiere que estemos, en su presencia, y no afanarnos por resolver las cosas por nosotros mismos, en nuestras fuerzas, demuestra que confiamos en que Dios va a actuar de una forma poderosa en favor nuestro. Y ellos se quedaron por varios días. Ellos decidieron confiar en Dios antes que en su propia sabiduría. Y desde este lugar ellos no podían hacer nada más solamente confiar en que Dios iba a hacerlo todo por ellos. Estaban en una situación difícil, pero en el lugar de la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros estamos en situaciones difíciles, pero donde Dios quiere que estemos. Y eso debe ser nuestra paz. Dios solamente les pidió esto después de que les mostró su grandeza al cruzar el río Jordán. Y debemos también nosotros recordar de forma continua las cosas que ha hecho Dios en nuestras vidas, porque la Biblia habla de todos los mandamientos y les enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos de cómo yo los saqué de la tierra de Egipto, con mano fuerte y poderosa. Pero así como el Señor dejó sus testimonios para que ellos les enseñen a sus hijos, nosotros también tenemos que recordar las cosas que Dios nos ha hecho. ¿Para qué? Para que no caigamos en desánimo, en depresión o en decepción o vivir entristecidos. Aún Dios quiere sanar nuestra forma de pensar, porque vivimos en un mundo que es existencialista y por ello siempre vamos a ir a ser guiados por pensamientos negativos, pensamientos tristes, y el Señor tiene que circuncidar nuestra mente esos pensamientos. ¿Y cómo nos circuncida? Estando en lugares donde no queremos estar o en situaciones donde no queremos estar. Ahí es donde Dios nos habla y nos limpia y transforma nuestra mente y nuestros corazones. Y en el versículo 9, Dios quita su oprobio.
Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y amado hermano o hermana, quiero que por un momento reflexionemos. ¿Qué cosa nos aflige? ¿Qué cosa nos trae vergüenza? Este oprobio para ellos era la vergüenza de Egipto, la vergüenza de haber sido esclavos. Y nosotros hemos vivido en un tiempo siendo esclavos de nuestras pasiones, concupiscencias, deseos que nos dominaban, o también tendencias. Algunos tenemos tendencias depresivas en donde nos ponemos tristes, pensamos todo lo negativo, o pensamos que no podemos luchar contra nada, y eso nos avergüenza porque nos creemos inútiles. Otros pensamos que todo nos va mal y que somos cristianos y qué pena nosotros, pero igual amamos a Dios, estamos todos heridos. No, Dios quiere engrandecerse, quitar de nosotros esa mentalidad de esclavos en las que vivimos porque hemos vivido mucho tiempo siendo esclavos del pecado, de los vicios, y Dios quiere redimirnos. Igual hizo con ellos. Les dijo: hoy quité la vergüenza de su esclavitud. Y este oprobio fue quitado porque ellos tuvieron una obediencia radical, una confianza en Dios al hacer lo que Él les dijo que hicieran, aunque trajera dolor sobre sus cuerpos. Y Dios levantó un memorial y llamó a aquel lugar Gilgal. ¿Por qué? Porque Dios les mostró a ellos quiénes eran realmente. Dios les hizo ver lo que ellos eran. Y muchas veces nosotros estamos en situaciones en nuestras vidas donde vemos que somos vulnerables porque vemos todas nuestras fallas y todos nuestros errores y vivimos con esa mente culpándonos o trayéndonos recuerdos del pasado, de lo que nos hicieron, y nos angustiamos. Y acá Dios quiere hacer que en nuestros corazones haya un corte de santidad, un corte para no tener nunca más esa mentalidad. Pero tenemos que permanecer el tiempo hasta sanar en su presencia. En el lugar de nuestra oración privada y también en el lugar de oración de la iglesia o estando con hermanos. Ellos no se aislaron y cada uno sufrió por su circuncisión, no. Estaban juntos, era el ejército del Dios viviente. Y Dios les quitó la deshonra y la vergüenza de haber sido esclavos. Igual Dios quiere quitarnos la vergüenza del pecado y todas las rebeliones que hayamos tenido en el pasado, y que nos veamos a nosotros como nos ve Jesús, redimidos. Y en los versículos 10 y 11 dice lo siguiente: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua de los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y la Pascua original nunca más se volvió a hacer tal cual, pero ellos tenían un recuerdo de que ellos debían vivir siempre recordando que eran un pueblo liberado, y debían recordar la liberación divina, de que alguien había tomado su lugar y de que ahora ellos podían vivir libres, sin culpa. Entonces, la circuncisión los llevó a mostrarles que eran vulnerables, que sin Dios no podían hacer nada. Pero la Pascua les recordó que el poderoso en sus vidas para perdonar y lanzar al fondo del mar sus errores, sus malos recuerdos, las amarguras, incluso que otros le causaron, era Jesús, era Dios, era ese cordero que celebraban y recordaban el poder de Dios. Al otro día de la Pascua, quiere decir que nosotros tenemos que recordar que en el Calvario fuimos redimidos y que nuestras vidas ahora viven a la sombra de la cruz y de la victoria de la resurrección. Y a partir de ahí sucede algo nuevo. Dios les da una nueva provisión. Ya nunca más iban a necesitar el maná. ¿Por qué? Porque ellos demostraron que tenían una confianza en Dios. Y dice en el versículo 12, y el maná cesó al día siguiente desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra que Canaán les dio aquel año. Cuando el pueblo pudo abastecerse de los ricos productos del Canaán, de la tierra prometida, Dios detuvo el maná. ¿Por qué? Porque no quería que ellos se volvieran perezosos. Ellos ya habían entrado a la tierra prometida, pero no podían ser ociosos. No podían estar con las manos cruzadas esperando que Dios les diera todo, que les cayera del cielo. No, ellos tenían que mostrar su fe con sus obras.
y tenían que entrar en una nueva sociedad de confianza con Él, una fe activa. Tuvieron que confiar en que Dios les iba a proveer. Y ahora, en aquel año, Dios les demostró que sí les iba a seguir proveyendo, pero que iba a cambiar la fuente de su provisión. Y nosotros quizás, amados hermanos, algunos hemos sufrido alguna pérdida del trabajo y nos imaginamos que esa era la bendición de Dios y que esa era la única fuente de ingreso y de pronto nos quedamos sin trabajo o de pronto algo que esperábamos no resultó. ¿Por qué? Porque Dios quiere mostrarnos que Él es el dador de la vida y Él tiene otras fuentes más abundantes y mejores. Entonces Él detiene el maná, que era la provisión diaria en la que esperaban en Dios, para darles algo mayor, que era comer del fruto de la tierra, de su tierra prometida, era ingresar a una mayor bendición. Y dice que Dios no ha dejado de proveer y Dios no va a dejar de proveernos, amados hermanos, pero nosotros debemos estar firmes en que nuestra confianza en Él debe aumentar, aunque pareciera de que las cosas no son como nosotros pensamos, de que las cosas van a aparecer de la nada como pasaba con el maná. No, ahora el Señor los llevó a ellos a su tierra prometida y a trabajar en esa tierra prometida. Y la ciudad de Gilgal se convirtió en un campamento para Israel. Y ahí es cuando ellos regresaban después de las batallas y hacían memorias y recordaban que en ese lugar recobraban las fuerzas, porque ahí fue su obediencia y su redención. En Gilgal, ellos recordaban que habían decidido separarse. Y si nosotros miramos en nuestro pasado y recordamos cómo el Señor Jesús vino a nuestras vidas por primera vez y cómo nos redimió de nuestros pecados, de nuestras amarguras, de nuestro dolor, de nuestra desconfianza, inseguridad, de tantas cosas que Dios nos ha liberado, pero Dios nos dio un corazón nuevo y nos libertó de nuestros malos pensamientos, que nos volvían esclavos a pensar mal o a vivir de una forma decadente. Y Dios quiere que ese sea el Gilgal de nuestras vidas, donde Él cambió nuestra miseria para entrar a un lugar, a su promesa, a la tierra prometida. Y en Josué 13 al 15, Josué tiene un gran encuentro. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Este varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, era el verdadero comandante en jefe de los ejércitos de Israel. Era aquel que iba delante de todo este pueblo. Y Josué no podía reconocer en un principio si era suyo, del pueblo de Dios, o enemigo. Y él vino y se le presentó como el príncipe del ejército de Jehová. Y él se postra, él tiene un encuentro con Jesús. Y era lógico hacer esta pregunta tan impresionante. ¿Por qué? Porque él necesitaba asegurarse. Y muchas veces nosotros también, amados hermanos, dudamos cuando vemos, no sé si a alguna vez les ha pasado que ustedes reciben una llamada de bendición y ustedes dudan si es que es de Dios o no. Pero el Señor, cuando nos lleva a entrar a la tierra prometida, Él hace una obra completa. Y este era el mismo Dios que se le presentaba a Josué y le hacía saber que Él estaba de su lado. Le dio la respuesta de que Él era el príncipe del ejército. Y el príncipe del ejército, algunos dicen que es Miguel, pero no es así porque Él se postra y adora. Y ningún ángel nunca ha permitido que nadie se incline delante de Él. Este era Hijo de Dios, era Jesús quien se inclina delante de Él y quien le muestra que Él era el verdadero comandante en jefe. Y Josué se refiere a esta presencia como mi Señor. Y Él se quita las sandalias como haciendo una referencia de que Él se separaba de todo
lo que traía del mundo. Y era un encuentro tal como lo tuvo Moisés cuando Dios le dijo: quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es una tierra santa. Moisés tuvo un llamado con Dios en la zarza ardiente y él le dijo lo mismo porque se encontró con Dios. Y acá Josué se encuentra con él y se quita los zapatos, las sandalias. Y este era un Dios poderoso que lo lleva a reconocerlo como su Señor. Pero era necesario que esto suceda porque Josué era el líder. Era el líder de todo un ejército y necesitaba saberse respaldado por Dios. Y Josué le demuestra su misión quitándose las sandalias y le hace saber a Jesucristo que realmente Él era quien estaba a cargo. Amados hermanos, Jesús está a cargo de nuestras batallas. Jesús está al frente de nuestras peleas. Jesús va delante de nosotros. Y nosotros tenemos que despojarnos del mundo y de las ideas del mundo para luchar nuestras batallas. Debemos dejar que el comandante de los ejércitos de Jehová vaya delante de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar la estrategia. ¿Qué estrategia? La estrategia para tener una mente redimida y un corazón puesto en el lugar correcto y uno actuar en obediencia. Si no tenemos una mente redimida, una mente que alabe al Señor, que piense en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que es digno, sino que está siempre pensando en el pasado, en cómo nos sea mejor o en el maná que recibíamos, no vamos a poder entrar a la tierra prometida. No vamos a poder tener victoria sobre las batallas como en Jericó. Es necesario que nosotros nos despojemos de todo en la presencia de Dios, así como lo hizo Josué. Y Jesús vino a Israel en este momento para instruir a Josué en el plan para capturar a Jericó. Y Josué iba a llevar a cabo un plan que era completamente improbable, que solamente podía hacerse bajo el mandato directo de Dios y bajo una sumisión completa. Josué era el instrumento de Dios para conquistar a Israel. Antes de que Israel pudiera conquistar cualquier otra cosa en la tierra prometida, tenían que ser conquistados por Dios. Y la sumisión total de Josué muestra que son conquistados por Él. Y el elemento que faltaba en una vida de victoria hasta el día de hoy es cuando no somos conquistados por Dios. Nosotros no podemos ganar ninguna batalla si no hemos rendido nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar a Dios. Porque si vivimos todavía con una mentalidad depresiva, como lo hacía Egipto, extrañando o adorando a lo que vemos, sin poder saciarnos con la presencia de Dios, entonces aún seguimos incircuncisos de corazón. Que el Señor nos limpie y que nos quite toda corrupción que aún traigamos de Egipto. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos conquistes, Señor, que conquistes todo nuestro corazón, que nos limpie, Señor, hasta aún lo más profundo que no conocemos de nosotros, Señor. Que no anhelemos el mundo, Señor, que no anhelemos nada de lo que hay en este brillo, Señor. Sabemos que tú nos vas a dar, así como nos diste, Señor, el maná, esa provisión divina. Nos vas a dar la tierra, Señor. La tierra ya es la bendición. No solamente es un puñado de maná que cae del cielo, sino ya es la tierra prometida. Y todos nosotros tenemos un anhelo en nuestro corazón. La conversión de un hijo, de un familiar, de un hermano. O promesas de un trabajo, o de un hijo. Tú sabes mejor que nosotros cuál es esa tierra prometida que nos has prometido. Limpia nuestros corazones de toda mundanalidad para poder ser administradores de esa tierra prometida que nos vas a dar. Gracias por esta palabra. Te alabamos y te adoramos, Señor Jesús, el príncipe del ejército del Dios viviente. Amén.
Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita